Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro programa semanal, Los Criterios del Poder Judicial, que en esta ocasión se engalana con la presencia de dos extraordinarios juristas, el doctor Rafael Estrada Mitchell y el magistrado Rogelio Alanis García. Ambos, obviamente, el doctor Estrada, obviamente, director de la fundación, de la revista Tiempo de Derechos y realmente la mente creativa detrás del aula, este espacio de formación continua, es miembro vital de la fundación y pues una figura recurrente en nuestro programa. Y también en este momento nos acompaña el magistrado Rogelio Alanis, que no quiero desaprovechar la oportunidad para comentarles que en esta segunda etapa del programa Los Criterios del Poder Judicial, contaremos con un juzgador federal como experto en cada una de las materias que se divide el sistema de impartición de justicia federal. Esto es administrativo, civil, laboral y penal. Y el magistrado nos ha distinguido con el honor de aceptar ser el coordinador del nuestro programa penal. Entonces, tengan ustedes la seguridad de que podrán contar con su presencia en este espacio, al menos una vez al mes, con temas que sin duda serán de mucho interés para todo aquel que está ávido de conocimiento del sistema de impartición de justicia, sobre todo la justicia federal. Y qué mejor manera de empezar esta nueva etapa que con un tema que al día de hoy ha levantado muchas pasiones dentro de nuestra sociedad, no solo la jurídica, sino en general, como son las discusiones que en los últimos 3 días, el pasado lunes, martes y hoy, se han llevado a cabo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del principio de prisión preventiva oficiosa. Existen muchas preguntas al respecto, sobre todo hay quienes cuestionaban si lo que la Suprema Corte está realmente haciendo es juzgar la constitucionalidad de la Constitución, si están haciendo un juicio de convencionalidad, si se va a desaplicar la Constitución, si esto va a tener algún impacto en todas las personas que se encuentran en este momento en prisión preventiva. En fin, un sinfín de preguntas que nuestros dos expertos se encargarán en este momento de responder. Empezaremos con el magistrado Rogelio Alanis, quien nos hará un breve resumen de qué es lo que está pasando en la Suprema Corte. Le agradeceríamos también si incluso nos pudiéramos ir un poquito más atrás, señor magistrado, para hablar de qué es la prisión preventiva oficiosa, cómo la podemos diferenciar de la prisión preventiva justificada, e incluso de esta distinción que el ministro González Alcántara nos hablaba el día de hoy, bueno, el pasado lunes, sobre la prisión preventiva automática, si esto es posible, si nos pudiera usted abundar al respecto. Claro, no puedo omitir señalar la brillante trayectoria del magistrado. Ha estado ya, pues, me parece que toda su vida en el Poder Judicial de la Federación. Yo tuve el gusto de conocerlo por allá a principios de los 2000, más de 20 años que sé que está en la impartición de justicia, siempre en el Poder Judicial de la Federación, magistrado de circuito en materia penal y michoacano, como de hecho nuestros dos ponentes de hoy son michoacanos, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, y pues es un gusto que nos acompañe, magistrado. Los micrófonos son todos suyos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, César. Pues como primera cuestión, pues agradecer, sumamente honorable para mí formar parte de esto, de poder colaborar con ustedes y que me han distinguido con su preferencia, pues para poder ya haber colaborado en varias ocasiones previas y ahora pues ser pues un anfitrión de este tipo de eventos que me parece que son muy, muy importantes para difundir el conocimiento jurídico. Y ahora en el tema que estamos abordando, pues ciertamente es un tema eh, muy complicado, el de la prisión preventiva oficiosa y también el debate que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día lunes, el día martes y brevemente también el día de hoy. Es algo que tiene muchas implicaciones jurídicas y sociales y también de hecho de teoría política y de teoría constitucional. Vamos a tratar de aclarar lo mejor que podamos estos temas. Voy a comenzar entonces con el de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Al respecto, pues voy a ser breve, voy a mencionar, en el proceso penal, como en cualquier otro tipo de proceso, hay medidas cautelares que son mecanismos que prevén las leyes para asegurar la materia del juicio o del proceso, para asegurar que aquello que va a resolverse en él pueda tener ejecutabilidad. En el caso del proceso penal, el proceso penal mexicano, es necesario que la persona imputada
esté presente en el juicio. Está prohibido a nivel constitucional el juicio penal en ausencia. Así pues, una de las finalidades u objetivos que tienen las medidas cautelares en materia penal es asegurar la presencia del imputado en el proceso. Si no se presenta el imputado, si se evade de la acción de la justicia, no puede continuarse el proceso penal. De hecho, es una de las causas de suspensión del proceso penal, la evasión de la acción de la justicia. Entonces, una primera finalidad que tienen las medidas cautelares, todas ellas en materia penal, es asegurar la presencia del imputado en su sustanciación. Sin embargo, no es la única finalidad que persiguen las medidas cautelares en materia penal. Como ya he referido, las medidas cautelares tienen por objeto que la sentencia que se llegue a emitir sea ejecutable, que pueda llevarse a cabo. Así pues, para que pueda llevarse y tener materia el proceso, se requiere que los testigos y las víctimas pues puedan seguir existiendo, tal cual como estoy mencionando. Así pues, las medidas cautelares también tienen como finalidad proteger a la víctima y proteger a los testigos o peritos o investigadores del caso. Una segunda finalidad que tienen las medidas cautelares entonces es asegurar el éxito mismo de la investigación y también la protección de víctimas, testigos, peritos o investigadores. Por último, una tercera finalidad que persiguen las medidas cautelares en materia penal es la protección de la comunidad. Esto se relaciona principalmente con el hecho de que las conductas que son materia del proceso penal afectan los bienes jurídicos más importantes de la sociedad. A final de cuentas, los delitos o la existencia misma de los delitos y de su tipificación en las leyes radica en que se protejan bienes jurídicos, y no cualquier bien jurídico, sino aquellos que son más importantes para la sociedad en general. Estamos hablando de la vida, de la propiedad, del patrimonio, de la integridad corporal, del desarrollo psicosexual, etcétera. Hay muchos bienes jurídicos, pero a eso me estoy refiriendo con bien jurídico. Estas tres finalidades de las medidas cautelares están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 168, 169 y 170, en el mismo orden que los estoy exponiendo en este momento. Pero con esto nos damos cuenta que las medidas cautelares se rigen por un primer principio, que es el de instrumentalidad. Las medidas cautelares no son fines en sí mismos, sirven para algo. Aquello para lo cual sirven son estas tres finalidades que he mencionado. Las repito, es asegurar la presencia del imputado en el proceso penal, salvaguardar a la víctima, al ofendido, a testigos o a la comunidad, así como asegurar el éxito de la investigación. Esta instrumentalidad significa que las medidas cautelares siempre van a requerir un análisis por parte del juzgador sobre si son idóneas, son necesarias o son proporcionales en relación con estos fines y también con los derechos que van a afectar necesariamente. Jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. ¿Qué pasó? Pensé que era día. Apagar el micrófono, uno de los Sí. micrófonos. Sí. Gracias. Entonces, siempre una medida cautelar pues va a afectar en alguna medida algún derecho. Estamos hablando que el Código Nacional prevé 14 medidas cautelares. Están en el artículo 155, van desde la presentación periódica, es decir, que el imputado vaya a firmar algún lugar para controlar que esté presente en el proceso, garantías económicas, provisiones de ir a lugares determinados, provisión de frecuentar a determinadas personas, arraigo domiciliario, dispositivos electrónicos de localización, y la última, la que debe ser la excepcional, que es la prisión preventiva. Esta prisión preventiva que estoy hablando ahorita, que tiene que ser justificada, que tiene que estar realizado un análisis de ponderación,
por parte del juzgador que determine si es idónea para el fin que se está proponiendo, que puede ser alguno de los tres que he mencionado, si es necesaria, es decir, que no haya otra medida que, por un lado, logre el mismo fin que se está buscando y al mismo tiempo afecte de la menor medida posible el derecho fundamental en cuestión del imputado. Y por último, que sea proporcional, que aquello que se gane a favor del fin que se está persiguiendo sea mayor que aquello en lo cual se está afectando el derecho del imputado en cuestión. Eso depende de cada una de las medidas cautelares. Lo que está previsto en la propia Constitución, en el artículo 19, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, serían los artículos 153 y 156, principalmente, y también el derecho internacional de los derechos humanos, principalmente lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en varios casos, mencionaré de manera breve, sería Chaparro Álvarez contra Ecuador, el caso Palamara Iribarne contra Chile, recientemente el caso Carranza contra Ecuador, hay otros dos casos más contra Ecuador, hay uno por ahí contra Argentina, si no mal recuerdo, y también está el caso de Atenco, el caso en el que hace pues no mucho fuimos condenados, fue condenado nuestro país. También hubo una referencia a la prisión preventiva y a la necesidad de que haya una justificación de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Es importante mencionar que la Corte Interamericana en estos precedentes, cuando habla de las finalidades de las medidas cautelares, normalmente nada más menciona dos, no las tres que he referido. Las que menciona son el aseguramiento de que la persona se presente a juicio y otro es garantizar el éxito de la investigación y salvaguardar la integridad de testigos y de las víctimas, pero no refiere la tercera finalidad que sí está prevista en nuestra Constitución y que también fue mencionada por algunos ministros el día lunes del día martes, que se relaciona con la protección de la sociedad en general. El punto es que, tomando en consideración estas fuentes jurídicas, la propia Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y también lo que ha resuelto la Corte Interamericana en estos casos, es que un primer principio que rige a todas las medidas cautelares es el de instrumentalidad. Están hechas para algo. Y precisamente debe sopesarse esa finalidad que están persiguiendo, que es una finalidad válida a nivel constitucional y a nivel convencional, con el derecho que se vaya a afectar. Y el derecho que se va a afectar depende de la medida cautelar que se imponga. Si es una presentación periódica, pues se va a afectar el libre tránsito, en el sentido de que en algunos días y fechas tendrán que presentarse a determinado lugar. Si es una garantía económica, bueno, se va a afectar el patrimonio del imputado. Si es un dispositivo electrónico, pues está afectando la intimidad del afectado, se está afectando también su libertad personal, lo mismo en el arraigo domiciliario, y por último, en la prisión preventiva, se afecta de manera más fuerte la libertad personal, porque pues va a tener que ser recluido momentáneamente para asegurar alguna de estas finalidades o varias de estas finalidades. Pues bien, en todos estos fuentes jurídicas se establece que la prisión preventiva además debe ser excepcional. Es decir, que ninguna de las demás otras medidas cautelares pueda garantizar alguno de estos fines. Se requiere pues que la única que por las circunstancias particulares del caso puede garantizar la presencia del imputado, la seguridad de la sociedad, de la víctima, del ofendido, así como el éxito de la investigación, fuera la prisión, que ninguna otra podría asegurarlo. Así pues, se le impone a los juzgadores una carga alta de valoración y de apreciación para poder imponer la prisión preventiva. Debe descartarse que cualquier otra medida cautelar de las demás que prevé el código, incluso combinadas entre ellas, pueda lograr el mismo fin
que la prisión preventiva. Esta es la prisión preventiva justificada. Esta es la que se obliga al juzgador a sustentar y a justificar de manera reforzada por qué se tiene que imponer la prisión preventiva y no cualquier otra de las que están previstas en el mismo código. Por otro lado, la prisión preventiva oficiosa, en la interpretación que se le ha dado normalmente en el país, ya después hablaremos de las interpretaciones conformes que han propuesto varios ministros, entre ellos, y fue el primero de ellos, el ministro González Alcántara. En la aplicación que se le ha dado en México, desde pues, de que ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio en cada uno de los estados, es que el juez la impone de manera oficiosa, sin abrir debate, sin petición del Ministerio Público, y la única excepción, al parecer, sería la que prevé el artículo 167 del Código Nacional, que es que el propio Ministerio Público solicite al juez una medida cautelar diversa porque considere que se está asegurando o ya está asegurada la presencia del imputado en el proceso penal. También hay quienes interpretan que habría otras excepciones, que serán las que prevén el propio Código Nacional en el artículo 169, por ejemplo, que sea una mujer embarazada, que tenga más de 70 años el imputado, aunque aquí pues también hay una cuestión de interpretación en relación con el Código Penal Federal, pero bueno, no es el punto que dilucidemos ahorita. El punto es que la prisión preventiva oficiosa implicaría con esta interpretación, que es la que se ha dado de manera generalizada en el país, que se debe imponer por regla general y que basta entonces que se haya realizado imputación o en su caso posteriormente una vinculación a proceso por alguno de los delitos que están previstos en el artículo 19, párrafo segundo constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en el artículo 167, o dependiendo de ese mismo artículo 167, la remisión que haga a otras leyes federales, como puede ser la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la Ley General para prevenir y sancionar el delito en secuestro, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de trata de personas, delito en materia de tortura. También está la ley que se está discutiendo en este momento, la Ley de Seguridad Nacional. Estas serían más o menos las leyes en las que se prevén tipos penales que, si el Ministerio Público formula imputación en relación con ellos, o dependiendo de cómo se lleve la audiencia inicial, se llega a dictar la vinculación a proceso respecto de estos delitos, entonces de manera automática, solamente por la clasificación jurídica, se impondría la prisión preventiva oficiosa. Es esta interpretación de la prisión preventiva oficiosa la que ha sido referida en estas discusiones del lunes y el martes como contraria al derecho convencional. De hecho, 10 de los 11 ministros de manera clara mencionaron que esta prisión preventiva oficiosa, hasta que se impone únicamente tomando como base la clasificación jurídica de los hechos que se realice, ya sea en la imputación o en la vinculación a proceso, será la única que motive la imposición de la medida cautelar, sin realizar ningún tipo de ponderación en relación con los fines que prevén las medidas cautelares y los derechos que se afectan del imputado. Es decir, en esta prisión preventiva oficiosa se afecta el principio de instrumentalidad, el principio de mínima intervención, el principio de excepcionalidad que rige las medidas cautelares, porque de manera directa, sin tener que hacer una ponderación respecto de estos puntos, se impondría esa prisión preventiva oficiosa. Al respecto, la Corte Interamericana ha sido muy clara. En estos casos que ha referido contra Ecuador, que son los últimos, son del año 2020, es muy clara decir que la sola clasificación jurídica
no puede sustentar por sí sola la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Así pues, esta interpretación, que es la que se ha dado de manera general en nuestro país de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que se aplica automáticamente solamente tomando como base la clasificación jurídica expuesta en la imputación o en la vinculación a proceso, es claramente inconvencional. Ya hay varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que es inconvencional. Y es aquí donde pues tenemos el problema que se está planteando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos ya que hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que esta prisión preventiva automática, esta prisión preventiva oficiosa, que se impone sin que las partes la pidan y sin ningún tipo de debate, salvo saber si hay alguna excepción a ella, pues es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos por ir contra estos principios que rigen a las medidas cautelares y afectar la presunción de inocencia y terminar siendo en realidad una pena anticipada, no propiamente una medida cautelar. Y esto se debe a que, como he mencionado, las medidas cautelares son por naturaleza instrumentales, son para asegurar la materia del proceso penal o de cualquier tipo de proceso. Y por tanto, siempre deben estar precedidas de un análisis justificatorio por parte del juez que establezca si efectivamente con determinada medida cautelar se va a asegurar alguno de los fines para los cuales está creada, principalmente para garantizar que el juicio o el proceso van a poder ser ejecutables, van a poderse llevar a cabo. Así pues, creo que con esto pues sí damos una introducción general de qué es la prisión preventiva justificada, qué es la prisión preventiva oficiosa, por qué tenemos un problema en la Constitución, porque esa prisión preventiva oficiosa está prevista en el artículo 19, párrafo segundo constitucional, establece la existencia de esta prisión preventiva oficiosa, dice que el juez deberá ordenar la prisión preventiva cuando se trate de asuntos en los cuales se siga o persiga uno de los delitos que están previstos en la propia lista del artículo 19, párrafo segundo. Algunos son delitos muy específicos, algunos son géneros de delitos, y esto le da también mucho margen al legislador para que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167, establezca cuáles deben considerarse como tales. Es una lista amplia, son, si no mal recuerdo, 11 o 12 fracciones con muchos delitos, y además están los delitos que prevén las leyes que ya también aludí: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para Prevenir y Sancionar delito en materia de secuestros, el delito relacionado con el desarrollo de la personalidad, con trata de personas, con hidrocarburos y con la seguridad nacional. En estas también hay precisiones de qué delitos merecen la prisión preventiva oficiosa. Al final de cuentas, y eso también fue expuesto por los ministros el día lunes y el día martes, la lista de delitos que merecen esta prisión preventiva oficiosa cada vez se ha hecho más grande. Ya son muchos los tipos penales que tienen aparejada esta medida cautelar, que si tomamos en consideración que en principio la prisión preventiva justificada debe ser excepcional, pues aún más lo tendría que ser la prisión preventiva oficiosa, pero cada vez se ha ido abriendo más el catálogo de delitos que merecen esta medida cautelar, eh, pues que termina siendo más bien eh, una pena anticipada que una medida cautelar propiamente dicha, porque no persigue los fines que persiguen las medidas cautelares con base a su naturaleza jurídica. Eh, con esto creo que ya exponemos bien los temas principales, y creo que sería bueno que nuestro director, don Rafael, nos exponga más qué opina de todo esto. Bueno, pues primero que nada yo tengo que decir que es un gran orgullo
oír a un michoacano de tanta relevancia como es Rogelio Alanís, esa mente potente que además nos va a hacer el honor de coordinar la sección penal de estos criterios de poder judicial. Dice nuestro director general, dice el querido César Ruiz, por cierto que cuando los oaxaqueños y los michoacanos se unen, las cosas suelen salir bien, ¿no? Hay algún señor Juárez y otro señor Ocampo, que bueno, en fin, podemos hablar largo y tendido de eso, pero a mí me parece muy claro que la mente creativa detrás de este programa, que ha tenido tan buena acogida en el foro mexicano, pues es él y nadie más que él. Así es que de plácemes por todo, salvo porque la resolución de estos importantes casos en sede de nuestro máximo tribunal, pues no se dio hoy, ¿no? Hubiera sido muy bueno estar comentando cuáles eran los extremos, pero como sabemos se retiraron los dos proyectos, tanto de la ministra Piña como del ministro Aguilar, y bueno, pues sine die, además, no sabemos cuándo se vuelve a presentar un proyecto para resolver esta cuestión que es muy importante. Como decía el magistrado Alanís, es una cuestión que casi toca todas las aristas del derecho penal constitucional, sin dejar, creo, ninguna de las importantes, de las realmente sustantivas, fuera, porque nos habla de una serie de conceptos que están en franca redefinición desde la gran reforma de 2011, y si la vinculamos con la de 2008, pues ni qué decir, ¿no? La reforma mal llamada de los juicios orales, la reforma del debido encauzamiento de lo criminal por la vía acusatoria adversarial. Y en aquel entonces se decían varias cosas que nos parecían exageradas, pero la historia nos alcanzó por desgracia. Había penalistas muy, muy connotados que decían, bueno, es que se está acabando con la libertad bajo caución, el derecho a la libertad bajo fianza, ¿no? Bueno, pero es que ya no será automática cuando se supere la media aritmética, la medida cautelar de prisión preventiva, y en ese sentido no tiene mucho caso hablar de cauciones, ¿no? O sea, esa era la respuesta, digamos, garantista, que se veía mejor abierta en 2008, y luego combinando con 2011 y la apertura fascinante de nuestro sistema de fuentes en un sentido plural, en un sentido democrático, en un sentido no jerarquizado, en un sentido pro persona y pro dignitate, bueno, pues parecía que todo lo habíamos resuelto en el terreno de la legalidad constitucional. Pero no fue así. Y no fue así porque, además, pues empezaron a agregarse, como muy bien dice Rogelio, no solo tipos penales, sino incluso bienes jurídicos tutelados, menciones muy abiertas a bienes jurídicos tutelados en el catálogo del artículo 19 constitucional. Lo que podría interpretarse, este es un punto muy interesante que se explora poco, sí fue mencionado en alguno de los casos de las ministras y los ministros, pero se explora poco, se podría interpretar como una regresión prohibida por el principio de progresividad, también de la reforma de 2011, tercer párrafo del artículo primero constitucional, es decir, ir más allá de la ley de lo caído, ¿no? Pues ya no me lo pusiste, ya no me lo puedes volver a poner. Y sin embargo se ha ido aumentando y aumentando y aumentando, incluso haciendo apología. No sé si han oído ustedes en el radio los anuncios de la Cámara de Diputados o del Congreso, no sé si también del Senado, que hacen apología de este aumento constante de conductas, e insisto, no de tipos penales, sino de bienes jurídicos tutelados en algunos casos en el artículo 19. Una magistrada federal de larguísima trayectoria me comentaba alguna vez, bueno, es que ahora resulta que con este aumento del catálogo son más las conductas que merecen, como se dice, prisión preventiva oficiosa, que son acreedoras a la medida cautelar restrictiva de la libertad, que lo que eran antes con el viejo sistema de la media aritmética. No sé si esto es una exageración o no, pero el hecho es que hay demasiadas conductas y muchas de ellas no suficientemente desvaloradas desde lo injusto, es decir, desde la posición dogmática jurídico-penal, que están en ese artículo 19, que se agregaron además después de 2008 y que podríamos discutir a la luz del principio de no regresividad. En todo caso, a mí lo que me parece muy claro es que el presidente de la República hoy en la mañana se refirió a que una votación en contra de la prisión preventiva sería una chicanada, un término impropio
de jueces constitucionales. Los jueces por definición no hacen chicanadas, las chicanadas se las dejan a los abogados litigantes, pero en fin, señal de que el presidente no es ajeno al argot de nuestro foro, incluso al argot que habla de las peores prácticas en nuestro foro. A mí me parece que no es de recibo una expresión así, como otras muchas que hemos visto desde la administración federal al respecto, porque me parece clarísimo que no se puede sostener, no se puede defender, como ha dicho el doctor José Antonio Caballero, en ningún caso, que la prisión preventiva no justificada, llamándolo por su nombre, la prisión preventiva injustificada, sea una estrategia de seguridad pública. Es decir, yo detengo antes mientras averiguo para que haya seguridad pública, no me parece tampoco de recibo. Pero volvamos a lo jurídico que hemos visto en las discusiones de esta semana y también en los desahogos de dictámenes periciales y de opiniones de expertos ante la Corte Interamericana hace más de una semana. Bueno, yo creo que una cosa que nos quedó muy clara es que estamos redefiniendo el concepto de constitución. Es decir, la Corte nos va a hablar de algo que para mí ha sido una gran deuda de nuestra transición jurídico-democrática constitucional desde 2011, el concepto de constitución, ¿no? La constitución, en mi opinión, hace poco murió el juez constitucional italiano Paolo Grossi, también murió su gran discípulo en estos temas, el gran profesor toscano Maurizio Fioravanti. Bueno, yo creo que tanto Grossi como Fioravanti tenían un concepto de constitución plural, abierto al sistema de fuentes, que haríamos muy bien en recuperar. Como hoy pudimos apreciar en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña. También en algunas manifestaciones del ministro presidente de la Corte, pues el concepto de constitución ya no lo podemos agotar en estos 136 artículos y sus transitorios en el mejor de los casos. La constitución, el orden constitucional, para ser más precisos, para no agotarlo en una codificación tan limitada como la de esos 136 artículos, la constitución, el orden constitucional abarca hoy por hoy el orden convencional de los derechos humanos. Si me apuran tantito, todo el derecho internacional de los derechos humanos en tanto que normas de jus cogens. Y si me apuran todavía más, aunque en esto estoy francamente en total minoría, y muchas veces, como me ha dicho mi querido amigo Rogelio Alanís, con razón, porque ahí hay un tema de principio de reserva de ley y de principio de legalidad que no acabo de resolver bien, pero yo creo que el bloque de constitucionalidad también, en algunos casos, se integra por normas de carácter supranacional, normas, principios y valores de carácter supranacional que si no se nos aplican pro persona, nos está discriminando, si es que el fuero competencial es aplicable, obviamente, se nos está discriminando anti personam y anti dignitatem en términos prohibidos por nuestra Constitución en el 5º párrafo del artículo 1 constitucional. En fin, lo que quiero decir es que hoy por hoy Constitución no se puede entender como lo hacíamos antes, simplemente como el pináculo de las fuentes normativas del sistema. La Constitución es hoy por hoy algo mucho más complejo, como en su momento nos enseñó Grossi, que en paz descanse. Otro concepto que es fundamental es el concepto de restricción. Es decir, el concepto que nos trajo la contradicción de tesis 293 y que hoy por hoy, con algunas interpretaciones que pretenden ser conformes y que tratarían de armonizar nuestro ordenamiento, como lo vimos en voces de algunos ministros, hay también juzgadores federales que se han pronunciado al respecto, pues hoy por hoy podemos discutir si se trata de cualquier limitación que tenga el texto constitucional, por ejemplo, la prohibición de voto pasivo para los ministros de culto, un ejemplo clásico, arquetípico, o bien si se refiere exclusivamente a las restricciones en términos de la suspensión de garantías de esto que nos resistimos a llamar estado de sitio y que nos resistimos más a aplicar porque pareciera que nadie quiere activar ese mecanismo del artículo 29 constitucional. Si es esta la interpretación, bueno, pues queda claro que solamente en una situación extraordinaria de lo que antes se llamaba suspensión de garantías, cabría poner una restricción constitucional por encima de lo que nos ordena el derecho convencional de los derechos humanos, el derecho supranacional de los derechos humanos. Y otro concepto que estamos en franca redefinición, que la discusión de esta semana me parece muy claro al respecto,
es el concepto de justificación, que para el caso del derecho penal tiene una enorme relevancia porque las causas de justificación eliminan la antijuridicidad como elemento del delito. Pero en este caso, si quisiéramos verlo estrictamente como algo procesal, que no lo es, porque también tiene una enorme materialidad, pero si quisiéramos verlo como algo estrictamente procesal, incluso como una característica de los actos de autoridad, la justificación implica que ningún acto de autoridad podemos tolerar en nuestro sistema que no posea motivación y justificación. Y me temo que los extremos del artículo 19 constitucional, cuando dicen el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva oficiosa en todo ese catálogo al que ya se ha referido el magistrado Alanís, pues no nos da mucho mecanismo, mucho margen para motivar adecuadamente un acto de autoridad tan grave como es ese, que implica una privación de la libertad. Así es que, ¿cuál es el concepto de ordenará? Ordenará injustificadamente. Prisión preventiva oficiosa, pues puede hasta parecernos un concepto muy sutil, muy técnico, pero si le llamáramos prisión preventiva injustificada, estaríamos tan contentos con una medida cautelar que además, como anunciaba Rogelio, se ha traducido en una pena anticipada. Me brinco un poquito lo que quería decir respecto de la Corte Interamericana para ir a esta consideración. Nos tomamos muy en serio la Constitución, subrayando palabras para aplicarlas exactamente a los casos. Ordenará oficiosamente, por ejemplo, pero no nos la tomamos tan en serio a la hora de que la prisión preventiva no exceda el plazo de 2 años, de que no estén purgando condenas, condenados obviamente, en el mismo local donde hay personas sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, distinguir los reclusorios de las cárceles propiamente dichas. No nos lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Tenemos casos ante la Corte Interamericana de gente que ha estado 17, 18, 20 años en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y luego, en estos anuncios que les comentaba yo, se dice apologéticamente, hemos incluido el abuso contra menores. Yo creo que nadie estaría por la labor de evitar que un pedófilo siga su proceso privado de la libertad, ¿verdad? Suena incluso benemérito, pro societate, ¿no? Como discutíamos tras bambalinas con el doctor César Ruiz. No, a ver, pero estos mismos anuncios dicen, y con eso logramos, aumentando el catálogo del artículo 19, que no tengan acceso a la libertad anticipada, por ejemplo, a los beneficios propios ya pasada la condena. Bueno, eso no dice el artículo 19. Hay legislación secundaria que pretende tal cosa y en mi concepto es inconstitucional. Está yendo mucho más allá de las restricciones que por principio de reserva de ley constitucional tendrían que estar en la Constitución. Así es que problemas de redefinición por todos lados. La redefinición en materia fiscal, ya nos dirá César, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y ahí, bueno, nos va como nos va con la redefinición de conceptos, pero en materia penal es extraordinariamente delicada. Extraordinariamente delicada. Yo puedo convenir con el doctor Valadez que la corte, no, las cortes no pueden ser cortes constituyentes, desde luego. Pero vámonos a los efectos de una decisión que eventualmente, independientemente de lo que diga o deje de decir la Corte Interamericana en los 2 casos que se están subsanando, que se están tramitando, perdón, ante ella, que me parece que está muy cantada la condena al Estado mexicano, habrá que ver para qué efecto se da esta condena. Como muy bien decía Rogelio y no se suele subrayar, el caso Atenco plantea cuestiones de prisión preventiva y no le hemos hecho caso, ¿no? En cierto modo estamos en desatención, en incumplimiento de esa sentencia tan triste para el Estado mexicano por muchos motivos. Bueno, pero independientemente de lo que diga la Corte Interamericana, ya la Comisión Interamericana se pronunció fuertemente contra las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa como restricciones de derechos humanos, restricciones a nivel constitucional, pero de origen nacional, obviamente no de origen internacional. Insisto, independientemente de eso, los
efectos a los que se refirió hoy el ministro Luis María Aguilar. Los efectos de una sentencia que eventualmente no expulsara del orden constitucional al artículo 19, ni lo dejara de aplicar, sino que procurara una interpretación ¿conforme a qué? Conforme al criterio pro persona, como una forma de resolver las antinomias. El profesor García Amado lo ha estado analizando con mucha tingencia en los últimos días y creo que tiene mucha razón, Juan Antonio García Amado. Una interpretación conforme que nos permita solventar la evidente antinomia que hay entre el artículo 19 constitucional y el artículo 20, para no irnos a las fuentes supranacionales. La presunción de inocencia se podría, insisto, subsanar a través de un mecanismo pro persona y pro dignitate. Interpretando pro persona, el valor de la presunción de inocencia sería mayor y quizá, como sugirió el ministro González Alcántara y nos recordaba el magistrado Alanís, quizá ese verbo rector ordenará podría pasar a ser analizará oficiosamente el juez si el caso concreto amerita una medida cautelar, tal como la prisión preventiva oficiosa. Dice Diego Valadez y dice muy correctamente, no creo que exista un país en el mundo en que, por ejemplo, un terrorista espere su sentencia sentado en la sala de su casa, ¿verdad? Sería absurdo, sería elevar enormemente el riesgo en sentido anti-societate, ¿no? Contra la sociedad. Pero hay otros casos en donde pues, no hay motivación suficiente, no hay justificación suficiente. Se funda con el artículo 19, cuando dice ordenará oficiosamente, pero no se motiva ni se justifica la prisión preventiva, porque además hay otros mecanismos, como muy bien nos explicaba Rogelio, que son igual o hasta más eficaces que esas escuelas del delito de las que se ha hablado tantísimo en un país que es uno de los 4 grandes países penitenciarios del mundo. Estos también se nos olvidan, ¿no? Como decía Niels Christie, el gran penitenciarista noruego. Estados Unidos, con diferencia, la Federación Rusa, la República Federativa del Brasil y luego los Estados Unidos mexicanos. Pero de los 3 países, oro, plata y bronce, en cuanto a población penitenciaria, ninguno tiene más allá del 35% de la población privada de su libertad esperando condena, es decir, en prisión preventiva, como medida cautelar. México sí, ha llegado a estar en el 43-44% de la población recluida, que está esperando sentencia y que además, insisto, se va mucho más allá del plazo razonable de los dos años. Bueno, para terminar, efectos de una sentencia que declarara que es contrario al orden constitucional de la República una prisión preventiva injustificada e injustificable como la que establece el artículo 19 si no le damos una interpretación conforme. El efecto, creo yo, no sería realmente abrir de par en par las cárceles para que salgan todas las personas que han estado aguardando la medida, aguardando la condena en prisión preventiva de carácter oficioso. Habría que revisar para motivar adecuadamente su estadía en un centro de reclusión. Pero creo que se parece a este verbo anglosajón que tiene mala o quizá nula traducción al castellano. El efecto se parecería más bien al overrule, ¿no? Como pasó con Roe versus Wade en la famosa sentencia Dobbs versus Jackson de los últimos meses, ¿no? Overrule quiere decir que pierde fuerza hasta casi agotarse un precedente. En este caso, el precedente de la contradicción de tesis 293. Es decir, nos vamos a tomar en serio que nuestro sistema de fuentes se abrió gracias al artículo 1 como cláusula de apertura y cierre de todo razonamiento constitucional, se abrió al derecho constitucional de fuente convencional, de fuente supranacional. Y si nos tomamos en serio eso, vamos a encontrar muchos mecanismos pro persona y pro dignitate para cuando una norma constitucional de origen nacional sea más garantista, favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia, aplicarla en lugar de una norma convencional. Y viceversa, porque todo eso es constitución.
Mientras no entendamos que todo eso es constitución, vamos a seguir pasándolas de Caín, a mi manera de ver, en estas temáticas y topando con pared. Hay muchos límites a los derechos fundamentales en nuestro texto constitucional que nos hacen pensar que habrá una y otra vez una reflexión sobre eso, sobre si esos límites se justifican como restricciones en una contradicción de tesis, en un precedente que es el 293, que la Corte no se ha atrevido a privar de potencia hasta casi anular. Insisto, el precedente. No tienes por qué expulsar del sistema el artículo 19. Basta con que le des una aplicación más pro persona y dejes de pensar, otra vez en términos piramidales, que las restricciones por el mero hecho topográfico de que están en tu texto constitucional se sobreponen a otras normas del orden constitucional que proceden del derecho convencional, del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver qué nos dice la Corte Interamericana. Yo lo que lamento mucho es que hayamos perdido la oportunidad de resolver la cuestión en sede nacional y que volvamos a caer, Campo Algodonero, Rosendo Radilla, Atenco, volvamos a caer en que los regaños, porque esos son, de la Corte Interamericana, terminen teniendo efectos para hacernos por lo menos reflexionar sobre lo mal estructurado que está nuestro ordenamiento en lo nacional. Reyes Alpizar, García Rodríguez contra México amenazan con ser los casos en los que la Corte Interamericana diga lo que no ha terminado de decir la Corte Mexicana. Y eso creo que en términos de nuestra cultura constitucional interna no es una buena noticia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, magistrado, no sé si estuve yo a la altura, desde luego no de su disquisición, pero dejo en manos de usted este programa que le pertenece. Un abrazo grande, mi querido Rogelio. César. Pues no, más bien creo que ojalá había estado yo a la 10ª parte de lo que has expuesto tú, Rafa. De los temas que has puesto ahora en discusión, que son ya los propiamente constitucionales, yo nada más abrí con la cuestión del derecho penal y de la naturaleza de lo que está ocasionando todo este problema constitucional. Y pues voy a ser breve. El primer tema que lo planteaste muy bien tú y que también fue referido por la ministra Piña, al final de cuentas es qué es constitución, o sea, qué vamos a tomar como ley fundamental, como parámetro para determinar qué es conforme o no es conforme a la constitución o a las normas fundamentales. Yo empezaría en este tema diciendo que este es el problema de las épocas. No es un problema que digamos es muy moderno y que tenemos que resolver necesariamente con las herramientas más vanguardistas, porque en realidad es el problema de todas las épocas. Que las identidades, lo que determina que una cosa sea igual a otra, siempre es algo abstracto. Y más cuando estamos frente a fenómenos que son claramente compuestos o complejos. La Constitución, como sea que la veamos, vamos a ver una pluralidad de normas. Algunas van a ser reglas, algunas van a ser principios, algunas van a ser cúmulos de principios, cúmulos de reglas. En fin, vamos a tener siempre una complejidad ahí muy alta. Y ahí es donde tenemos que determinar qué de esa complejidad va a ser nuestro parámetro. Y es que siempre que tengamos un parámetro, este parámetro lo tenemos que ver como una unidad, no se puede ver de otra forma. Si lo ves como una cuestión compleja o una cuestión compuesta, el parámetro, entonces siempre va a quedar la duda de qué parte de ese compuesto es el que va a privar o a primar sobre la otra parte del compuesto. El hecho de que haya diferencias de partes siempre implica que una parte puede llegar a estar en contradicción con otra. Eso es algo lógicamente necesario. Entonces el parámetro siempre va a tener que predicarse como una unidad.
Y lo mencionaron los ministros el lunes y el día martes. ¿Cuáles son las soluciones que se han dado en varios lugares? Está la solución alemana, que es establecer que hay un núcleo duro de constitucionalidad que no se puede tocar, que no se puede variar, y ahí quedaría claro que ese es el parámetro que siempre va a ser idéntico a sí mismo, que no va a poder presentar contradicciones internas. Pero también tuvimos, y lo ha mencionado ahorita muy bien Rafa, y también lo mencionaron los ministros, si interpretamos el artículo primero constitucional de la manera que prácticamente ya se interpretó desde 2011 y 2014, salvo la cuestión de las restricciones, que es incorporar pues todas las normas de derecho internacional contenidas en tratados que hablen de derechos humanos o que tengan contenido de derechos humanos. Esto abre el catálogo de manera realmente muy, muy amplia y da más complejidad al sistema del que de por sí ya tiene nuestros muy prolijos, amplios y muy reformados 136 artículos de la Constitución, y sin hablar de los casi incontables artículos transitorios. Así pues, tenemos por un lado una postura de hablar de la identidad constitucional, haciendo abstracción de ella, determinar cuáles serían unos valores intocables que siempre van a servir de parámetro idéntico a sí mismo. Y la otra postura, pues, es abrirlo demasiado. La respuesta que se daba en el siglo pasado y que incluso orientó mucho a la Suprema Corte de Justicia, porque también es importante mencionarlo, no es la primera vez que en los últimos 20 años la Suprema Corte de Justicia habla del control constitucional de la Constitución. Por lo menos es la cuarta vez que lo hace. Para repasar rápidamente, finales del siglo pasado, del siglo XX, llegaron a la conclusión de que se podían controlar no el contenido, pero sí el proceso de reforma constitucional. Determinar si efectivamente se había integrado o no el órgano reformador de la Constitución para que fuera válida la reforma. Después dijeron que no se podía revisar para nada ese punto. Después dijeron que sí. Y lo último que dijeron, si no mal recuerdo por ahí de 2008, es que no se podía revisar de ninguna forma la Constitución. Y ahora pues están otra vez planteando este tema. Casi todos los ministros que escuché, pero aquí haría más énfasis a lo que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues reconocen que la Constitución tiene tantas normas, tantos principios, que es imposible que no se contradiga alguna parte de ella con otra, y que primero se tiene que tratar de ver si se puede solventar esa contradicción y reconducirla, o si de plano no se puede, pues hay que resolver, uno, quién es el competente para resolver esa antinomia, y dos, cuál va a ser el parámetro para resolverla. Es decir, aquí tenemos ya un segundo problema. Primero es qué es la Constitución, y la segunda es quién va a determinar qué es Constitución, o cuál sería ese núcleo esencial, o cuáles serían esas normas que se pueden abrir pues, casi al infinito, que van a integrar Constitución. Y eso fue lo que veo que discutieron. Y no quiero decir, a mí no me gusta decir que unos estaban de posturas superadas y otros más vanguardistas, porque con lo que estoy mencionando, pues es un problema de siempre. O sea, este es el problema de las identidades de las que hablaba Aristóteles, de las que hablaba Platón, todos los filósofos. ¿Qué es lo que va a determinar la unidad que nos va a servir de parámetro para mantener la unidad a través del cambio del tiempo? Es lo mismo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál va a ser el contenido que no vamos a poder cambiar, que nos va a servir siempre de parámetro, que va a servir de punto de referencia a través del tiempo y a través de los múltiples cambios que siempre va a tener una constitución para pensar que sigue siendo la misma? Tema de identidad constitucional. Y dos, ¿quién va a determinar eso? Vemos que el problema realmente es muy, muy, muy complicado. La manera clásica, voy a mencionarla de esta forma,
o la que nos enseñaron cuando estábamos en la universidad y que la Suprema Corte de Justicia hizo suya por muchos años, es lo que dijo el ilustre doctor Tena Ramírez, que es toda la Constitución vamos a tenerla como una unidad, aunque no lo sea, hay que asumirla como tal, porque de otra forma nos metemos en el problema de quién va a decir qué es lo más importante de la Constitución. Para evitarnos ese problema, toda la Constitución va a ser igual, no va a haber ninguna cuestión de material de su contenido que haga primar una sobre otra, basta con que esté adentro de la Constitución para que sea parámetro constitucional. Todas valen lo mismo. Así desde el artículo 1 constitucional hasta el 136, todos valdrían lo mismo. Y esta manera de resolverlo ahora es muy cuestionada, prácticamente nadie la sostiene, pero tenía una ventaja. La ventaja era que era muy práctica y liberaba de muchas tensiones de política, de constitucionalismo, de el nodo que se forma en la Constitución entre el sistema jurídico, el sistema político y el sistema económico, y también liberaba mucha tensión a los jueces. Esta postura ya no es sostenida por casi nadie, pero tenía esa gran ventaja, era muy práctica. Y dejaba clara las dos, daba una respuesta clara a las dos preguntas. ¿Qué es Constitución? Lo que está en la Constitución, lo que cumpla el procedimiento para la Constitución, o haber sido emitida por un constituyente originario después de una convención constitucional, y después las reformas que se hagan de acuerdo como está en ese mismo cuerpo constitucional. Lo que no cumpla esos requisitos no es Constitución, lo que lo cumpla, no importa cuál sea su contenido, es Constitución. Y sí, tener el problema de que pues, podía uno meter cualquier cosa. Y en regímenes como el mexicano, en el cual pues, reformamos la Constitución más que las leyes, entonces pues el problema se hace todavía mayor. Pero respondía claramente que era Constitución. También respondía claramente quién la podía tocar y quién podía determinar qué era Constitución y qué no. Y la respuesta no era que la Corte pudiera, aún como Tribunal Constitucional, decir que era Constitución. No, era el constituyente originario y el órgano reformador de la Constitución. Serían los únicos que podrían hacer esto. Y ahorita lo que vimos es varios ministros, incluso ministros que están a favor de declarar inconstitucional los artículos cuestionados, dijeron, no, pues a la Corte no le corresponde decir que es Constitución. Eso le corresponde al constituyente permanente o al órgano reformador de la Constitución. Y de manera implícita lo que están diciendo es que la máxima autoridad constituida por la Constitución sería ese órgano reformador de la Constitución. Es decir, están viendo la cuestión de manera jerárquica. Pero también quienes han dicho que no, que sí lo puede hacer la Corte al determinar el parámetro de resolución de asuntos, porque al final de cuentas la Constitución sí le prevé la facultad obviamente a la Corte, y no solamente a la Corte, sino a todos los tribunales de control concentrado de la Constitución, la facultad de determinar cuál va a ser el parámetro para resolver sus conflictos, los que se les pongan para resolver. Es decir, no solamente será la Corte, también estos tribunales, y tal vez si nos vamos más allá, con el control difuso, pues prácticamente todos los jueces del país, de cualquier tipo de fuero, e incluso de cualquier tipo de cuantía. De hecho, también se mencionó eso como un problema en varias alocuciones de los señores ministros. En todo ese caso, lo que quedaría claro es que entonces la máxima autoridad para ese efecto terminaría siendo la Suprema Corte de Justicia. Y también lo terminan viendo de una manera jerárquica. Y ese creo que yo que es el mayor problema que tenemos aquí. Ya en materia sustantiva nos queda claro que en derechos humanos los principios de jerarquía ya no son tan importantes. Lo que es relevante es, con todos los mecanismos que prevén los derechos humanos, hacer prevalecer la dignidad humana mediante el respeto, la garantía, la promoción de los derechos fundamentales. Lo que importa es la medida que más los pueda proteger, más que la fuente jurídica en la que se encuentre,
más allá de la autoridad que la emita, más allá de cuestiones jerárquicas o en materia de mera legalidad. Pero en materia de quién va a decir cuál va a ser este parámetro constitucional, cuál va a ser este punto que vamos a dar por idéntico a sí mismo, porque de todas maneras se tiene que hacer ese ejercicio. Lo que hizo Tena Ramírez es decir todos los artículos de la Constitución, ahora estamos diciendo que no todos. La pregunta es, bueno, no son todos. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son de los de la Constitución? ¿Y cuáles son también tomando en cuenta las fuentes internacionales? Y por último, ¿quién lo va a decir de manera última? Y aquí va también un problema que tenemos. La Corte Interamericana, también muy jerárquica, cuando instituyó el control de convencionalidad, usó esa palabra, que la Corte Interamericana es el último intérprete de la convención. Y la palabra último no solo significa que es el final. Es como la definición de Aristóteles de las últimas causas y primeros principios, de la definición de filosofía, ¿no? De tomada después por Santo Tomás. O sea, último significa lo más arriba. Y volvemos, tenemos por un lado un pensamiento muy jerárquico en materia de quién va a resolver y ya principios muy horizontales sobre el contenido mismo de los derechos fundamentales. Y yo creo que en el futuro esto debe caminar por los senderos que decía Peter Heverly, una comunidad abierta de intérpretes de la Constitución. Darle también más peso a las formas de democracia directa. A final de cuentas, estamos hablando del constituyente permanente que está previsto en el artículo 135 de la Corte, que está en el 94 y siguientes, pero se nos olvida el 39 y el 49 de la Constitución. Y no estoy hablando del pueblo de manera como un concepto político para dar un discurso. Al contrario, estoy hablando como una fuente jurídica que también debe ser tomada en cuenta. Y en este sentido, por ejemplo, yo recuerdo las críticas que ha hecho, creo yo, atinadamente Gargarella a varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales plebiscitos, estaba hablando concretamente de Uruguay, que fueron reiterados, que fueron incluso bien llevados a cabo, en los cuales se informó a la sociedad en general cuál era el tema que estaban disolviendo, cuáles eran las consecuencias que tenía lo que iban a resolver con su plebiscito. Tenía que ver con leyes de olvido de la dictadura, y en 2 o tal vez 3, no recuerdo si fueron 3 plebiscitos fueron consistentes. El pueblo uruguayo en general, y aparte con márgenes muy amplios a favor de esa propuesta, en valorar esas leyes de olvido. La Corte Interamericana las echó abajo. ¿Por qué? Porque era el último intérprete de la convención. Así pues, a mí me parece que es un tema que no se abordó en la discusión. Únicamente se abordó el tema de quién entre la Corte y el constituyente permanente va a resolver esto. La mayor parte de la academia o de las personas le tienen más confianza a la Corte que al constituyente permanente. Mucha gente por eso estaba de acuerdo en que la Corte de una vez ya resolviera esto y dijera, pues sí, el artículo 19 va en contra del artículo 20, lo cual me parece que es evidente. Si va en contra del artículo 20 de la Constitución, del artículo 8 de la Convención Americana, del artículo 5 de la Convención Americana, de los correspondientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, pues de una vez que la Corte lo diga. Y claro, pues en este caso me parece que está muy claro esto, ¿no? O sea, yo creo que hay muy pocas personas que van a defender la prisión preventiva oficiosa desde una perspectiva estrictamente jurídica. Sin embargo, así como ahora se le está dando, mucha gente le da esa confianza a la Suprema Corte de Justicia, pues la pregunta siempre va a ser ¿por qué vamos a confiar más en 11 o 6 o 7, dependiendo del tribunal,
6 o 7, 11 jueces que siempre van a tener pues, una manera de pensar que está relacionada con el ámbito de vida en el cual estamos. A fin de cuentas, abogados vamos a ser, a otros mecanismos. ¿Por qué no ver, por ejemplo, una relación más horizontal y más de diálogo entre el constituyente permanente y la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos? Menos jerárquica, menos decir soy el último intérprete, soy el que dice lo que dice la Constitución. Y esto ya ha pasado en varios lados, no es algo que está nada más planteado aquí. Es el tema que defienden, por ejemplo, Waldron cuando está en contra pues del gobierno de los jueces. Es que el punto es que no tiene que ser un gobierno de los jueces, no tiene que ser un gobierno del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, debe ser un gobierno de todos. Suena un poco idealista, pero no lo es tanto. Es hablar más de diálogo jurisprudencial y de diálogo de fuentes del derecho. Diálogo también con el legislador. Y por último, menciono, hablando ya de este parámetro, que más o menos nos queda claro que estarían los derechos humanos, en esa parte de la Constitución donde están los derechos humanos, pues que también los derechos humanos son sumamente complejos. Se debe distinguir el derecho humano de sus garantías. Esto ya nos habla de dos órdenes de abstracción diferentes, el derecho humano y las garantías. Y tiene que ver con el problema que mencionaba Rafael de qué es una restricción. Si una restricción es nada más el artículo 29 constitucional, el estado de excepción, pues la Convención Americana de Derechos Humanos también prevé la posibilidad de que haya regímenes excepcionales para atender emergencias. O sea, eso, el orden internacional sí reconoce que los estados pueden llegar a tener situaciones de emergencia tal que se requieran ese tipo de medidas urgentes. Pero entonces ya si esa fuera la definición de restricción, sería trivial la jurisprudencia de 2014, porque tendría que prevalecer la excepción sobre lo que diga la convención, si las convenciones también reconocen esa excepción. Entonces, más bien, tendríamos que pensar si va a tener alguna operatividad esa jurisprudencia, que las restricciones van a ser garantías que determine el propio constituyente de otro derecho fundamental o de algún otro principio importante. Y es el caso que todos los operadores jurídicos que tienen poder de decisión determinan garantías. Es lo que hacemos los jueces todo el tiempo, lo que hace el legislador cuando emite el Código Civil, el Código Penal, etcétera, y lo que hace el constituyente cuando nos atiborra de reglas a la Constitución. Y pues eso es lo que yo quería aportar a los temas que muy atingentemente ha expuesto mi estimadísimo doctor Rafael. Muchísimas gracias, magistrado. Estamos disfrutando realmente de un análisis bastante profundo que llevamos aquí 70 minutos y estamos rascando apenas la superficie porque hay mucho que contar, mucho que decir y mucho que compartir por cada uno de ustedes y sus vastos conocimientos. A mí me gustaría nada más darle la oportunidad a nuestro público que nos pudiera hacer algunas preguntas, ya sea en el chat o en las preguntas, en la sección de preguntas y respuestas que están aquí en la parte de abajo de su pantalla. Y siendo yo parte del público, me gustaría hacer algunas también para ver si podríamos tener como un poco de luz hacia dónde podría moverse nuestra Suprema Corte en este asunto que pues, evidentemente no se resolvió y que pues, tardará un tiempo en que así suceda. Lo más interesante, sin duda, fue lo que dijo la ministra Norma Piña sobre qué es la Constitución y sobre lo que ustedes han traído, pues, los conceptos más actuales o las visiones más actuales, doctrinas y posturas más actuales. Yo lamentablemente estudié en el milenio pasado, entonces tengo un poco de una posición diferente eh, y me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Qué es Constitución? Pues la Constitución es el instrumento político que le da vida al Estado mexicano y fue creado en 1917 y a partir de su artículo 135 pues establece formas en las que puede ser modificada.
me encanta la definición la precisión que hace el magistrado Alanis del órgano reformador de la Constitución, pues que es distinto al órgano, al poder constituyente. Es un órgano constituido definitivamente y es el único que realmente tiene algún impacto en el texto constitucional. Y precisamente por lo mismo, y regresando a mis clases de Derecho Constitucional 1, donde hablábamos de constituciones rígidas y flexibles, a mí me enseñaban que la Constitución mexicana es una constitución rígida porque tiene un procedimiento diverso o distinto de las leyes ordinarias para su modificación. Me inquieta pensar que Constitución es no solo lo que establece nuestro órgano reformador de la Constitución, sino también aquellos tratados internacionales firmados por el titular del Ejecutivo Federal y por el Senado mexicano, que es un órgano diferente al órgano reformador de la Constitución. Mi pregunta entonces sería, ¿no creen ustedes que cabría más bien la posibilidad de responder esta pregunta diciendo que lo que el artículo primero establece realmente es o afianza lo que el 133 reconoce como ley suprema de la Unión, lo que algunos, no sé, Paloma Requejo en España podría llamar bloque constitucional o Luis Faburó en Francia, bloque de constitucionalidad, pero que lo ve como un contenido material que entre los tres debe de primar aquel que es el más benéfico o bondadoso o benévolo para los derechos humanos. Sin embargo, no establece ninguna especie de jerarquización idéntica entre la norma constitucional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, dejando siempre a salvo la jerarquía de la Constitución como siempre la norma sobre la que cualquier otra, incluso los tratados internacionales, deben ser leídos y armonizados a ella. Es mi primera pregunta, tengo como otras 5, pero preferiría terminar aquí y regresar en las subsecuentes, tratando de hacer esto un poquito más corto. Perdón, no sé si pudiera yo, magistrado, intentar contestar una pregunta Adelante, de adelante, la mayor adelante. importancia. No, yo creo que precisamente por eso ya no hay que hablar de constitución, porque nos da una idea codificada del derecho constitucional, querido César, y es una idea reduccionista, simplificadora de la realidad. Hay que hablar de orden constitucional y el origen de este orden constitucional por disposición del propio constituyente permanente, como en mala hora nuestro paisano don Felipe Tena Ramírez, querido Rogelio, se encargó de denominar, ¿verdad? Este constituyente en permanente estado de constituir a la República, que por lo tanto debemos entender que siempre está inconstituida, ¿no? En fin. Más allá de esta cuestión, que no es tan terminológica como como pudiera parecer, yo creo que hoy el orden constitucional de la República está claramente abierto por determinación del órgano revisor de la Constitución, que nadie le obligó a poner lo que puso en el artículo primero. Decía don Jorge Carpizo en aquel entonces que decía lo mismo que ya se decía en el 133, pero la experiencia y la operación del artículo primero creo que nos demostró que no dice lo mismo. Primero, se refiere solamente a las convenciones y tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos. Yo lo entendería como aquel que contiene derechos humanos. Puede ser un tratado de libre comercio, ¿no? Claro, aquí nos metemos en el espantoso problema que denunció en su momento Rabasa. ¿Y qué entendemos por derechos humanos, no? La exacta aplicación de la ley, por ejemplo, pues entonces es derecho humano cualquier dispositivo del último precepto, del último reglamento, del último municipio, de la última sierra del país, porque tenemos el derecho a que se nos aplique exactamente. Si fuéramos un poco más materiales en nuestra concepción de los derechos humanos y de la Constitución, pues tendríamos que decir verdades de perogrullo, que no estamos muy frecuentemente tentados a aceptar en México, ¿no? Por ejemplo, que la Constitución constituye, es decir, cimenta, es decir, basifica, es decir, fundamenta, y que los derechos son fundamentales precisamente porque, en sentido de Zagrebelsky, basifican, cimentan la convivencia. Si creemos que un órgano formal, que además, bueno, ahorita que oía a Rogelio, mi querido César, yo decía, bueno, pero es que de veras que qué ingenuos éramos, ¿no? En un régimen, cuando hablaba del ministro Tena Ramírez, en un régimen tan profundamente autoritario,
tan absolutamente indiferente a las libertades como el que tuvimos durante prácticamente todo el siglo XX, Porfiriato y Priato incluidos, por supuesto. ¿A quién se le podía ocurrir que tenía un mínimo indispensable, mínimo minimorum de origen democrático, el constante devenir reformatorio de la Constitución? Pues es así como el triunfo de la ficción más absoluta, ¿no? Y más absurda, más formalista. Es Constitución porque el régimen quiere que sea Constitución. Bueno, francamente era el colmo de la ingenuidad, ¿no? Y además todo en el mismo nivel, como muy bien explicaba Rogelio. Yo creo que hoy por hoy tenemos una cláusula de apertura y de cierre del razonamiento constitucional que nos obliga a mirar las fuentes constitucionales, insisto, las fuentes del orden constitucional de carácter supranacional e insisto, si me apuran tantito, subnacional. Por ejemplo, el sistema normativo de los purépechas de Cherán, si contiene una solución que favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estoy colocado en los supuestos competenciales que me harían aplicable el bando de policía y buen gobierno de Cherán, Michoacán, no veo por qué no. Se me discriminaría gravemente si no se me aplica esa norma pro persona. Así es que no dice lo mismo que el 133. Desde luego no jerarquiza. Me parece que lo ve todo, hablando de Oaxaca en términos de tlayuda, hablando de Michoacán en términos de corunda, ¿no? En términos de un panásimo y no de una pirámide. Hay que ir a buscar en la estructura horizontal de la pluralidad de fuentes la solución que de manera más amplia proteja a las personas. Y creo que siempre será mucho más protector y garantista que se presuma mi inocencia y que la carga de la prueba le corresponda al Estado, que para eso pagamos impuestos, no para que ande relajando a manos civiles las diligencias probatorias. Me parece que siempre será más garantista eso que una interpretación autoritaria. Pero bueno, si queremos volver a la idea de que es esta Constitución, bueno, pues entonces tendremos que pedirle al poder constituyente permanente, famoso, al chiquito lío, con el que se peleó tanto el maestro Sánchez Medal con don Felipe Tena Ramírez, tendremos que pedirle que vuelva a reformar el artículo primero, porque el artículo primero ya no nos autoriza a verlo así, creo yo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, entiendo que, o sea, tenemos ya claro que las normas de derechos humanos que están previstas en los tratados están al mismo nivel de la Constitución en cuanto a su aplicación protectora, ¿no? Lo que es más favorable a los derechos. Y ahí venía mi segunda pregunta. Entiendo que ningún derecho es absoluto y ningún principio es superior al otro. En teoría, todos deben de estar armonizados. Pero ¿no sienten ustedes que pareciera que el principio de la aplicación de la norma más favorable se está convirtiendo en un metaprincipio que debe estar encima de cualquier otro? Incluso como platicábamos un poco tras bambalinas antes, valdría la pena incluso entender las razones por las que el órgano reformador de la Constitución impuso este texto del artículo 19 constitucional, por qué lo ha ido ampliando, y entender que quizá existe ahí una razón pro societate, que lo obliga ante las circunstancias de nuestro país y ante el margen de apreciación que reconocen normalmente los órganos internacionales de protección de derechos humanos, lo obligan a poner estas limitantes, que el mismo artículo primero establece en su último párrafo, en el último enunciado de su primer párrafo, que existe la posibilidad de establecer restricciones a los derechos fundamentales. Magistrado, si quiere usted. Naturalmente, el artículo primero constitucional, la porción que nos estamos fijando, porque tiene también mucho contenido el artículo primero, es claramente metadiscursivo. Prevé principios hermenéuticos, principios de interpretación, y esto siempre va a implicar que hay un metalenguaje aquí. Entonces, sí, es un metaprincipio, eso no cabe ninguna duda. La cuestión está que el hecho de que haya varios niveles de abstracción en la labor constitucional, en la labor de interpretar y también la labor de proteger, garantizar y promover,
respecto de reglas más específicas, no significa necesariamente que se tenga que regresar a una cuestión de jerarquías. Si algo pasaba con el positivismo del siglo XX, Kelsen, Hart, es que se llegó a pensar, no tanto ellos, sino la interpretación de ellos, que lo formal, lo sintáctico, que es esto que estamos hablando de los niveles de abstracción, siempre terminaba cayendo en una cuestión jerárquica. Eso no era por lógica, eso era por otros principios más bien semánticos que tienen relación con la soberanía. Con este problema desde la Edad Media hasta la actualidad, cómo entender ese concepto de soberanía, y que caía en lo que he mencionado, en la respuesta a quién es el que va a determinar este parámetro. Lo único que yo quisiera agregar a lo que dijo muy bien don Rafael es que siempre vamos a tener el problema de determinar un núcleo que más o menos podamos decir que es idéntico a sí mismo. Porque de otra forma no puede ser un parámetro. Es un parámetro que es compuesto, ya no sabes cuál va a ser el que efectivamente te va a servir para resolver. Y aquí tenemos muchas normas, muchos principios y muchas reglas que se incorporan a la Constitución por motivo del artículo 1 constitucional. Si de por sí ya nuestros 136 artículos de nuestra muy reformada Constitución sabemos que presentan antinomias, que presentan inconsistencias, que no todas se van a poder resolver de manera satisfactoria únicamente con interpretación, ahora imagínense sumando tantos tratados, algunos de los cuales no van a hablar de derechos humanos, sino que por la materia que están abordando de manera tangente, van a prever alguna garantía de un derecho humano. Ni siquiera un derecho humano per se. Por ejemplo, el TIMEC va a prever garantías respecto de la propiedad, pero no está previendo el derecho fundamental a la propiedad. Por ejemplo, garantías en relación con las indemnizaciones que se dan en caso de expropiaciones, o de cómo se va a llevar el proceso expropiatorio. Estos claramente son garantías del derecho humano, no son el derecho humano mismo. Así pues, tenemos un montón de reglas que van a ser garantías y también un montón de principios que van a ser derechos fundamentales, que están previstos en esas otras fuentes. Más nuestra Constitución, que no solamente en los primeros 29 artículos prevé derechos fundamentales, sino que podemos encontrar en otro lugar. El punto es que siempre vamos a tener esta tensión entre abrirlo demasiado y que al final de cuentas, por más que le demos vueltas, siempre vamos a tener que regresar a determinar un núcleo duro, por decirlo así, donde vamos a tener que darlo como idéntico a sí mismo, que no es compuesto, para poder usarlo de parámetro respecto de todo lo demás, incluso de la identidad misma de la Constitución a través del tiempo. Y en este punto estoy completamente de acuerdo con Rafa. No es reducir la Constitución al texto, pues también a su operación. Realmente lo importante del texto constitucional es que sirva para realizar operaciones día a día. Y en estas operaciones pues, necesariamente se dan interpretaciones y esto va variando. Por eso el artículo 133, que aparentemente decía lo mismo que el artículo 1, en realidad no decía lo mismo. ¿Por qué? Porque el 133 tuvo una práctica constitucional que le dio una interpretación jerárquica, piramidal, que tuvo que llegar un artículo nuevo que tal vez en la letra parecía decir algo muy similar, pero que en realidad estaba dando la orden de dejar de ver las cosas como se estaban interpretando a la luz del 133. Otro ejemplo, la Constitución, el artículo 107 constitucional antes del 2011, no decía que tenía que ser de interés jurídico para el amparo. Decía agravio personal y directo. Y esto de personal y directo se puede interpretar de muchas maneras. Tienes que saber qué es persona
Si la persona lo ves como una cuestión abierta, no como un individuo cerrado, pues ya no va a ser nada más que te esté afectando a lo que nada más te importa a ti y a nadie más, que fue la interpretación que le dimos. Y directo, pues esa es la palabra más complicada del mundo. Si estamos viendo que todo implica interpretación y operación, pues lo directo siempre va a poder admitir también interpretaciones diferentes. Vamos, nada obstaba para que interpretáramos personal y directo en el sentido de que entraba el interés legítimo. Nada lo impedía. Al final de cuentas, el interés legítimo implica no somos personas aisladas y puede ser que me beneficie a mí y que también beneficie a otro, porque nada más tiene que venir cuando nada más te beneficia a ti y solo a ti y a nadie más. No había ninguna razón para eso más que la ideología liberal. Pero como ya estaba esa práctica constitucional y legal tan acendrada desde el siglo XIX, pues sí era necesario que cambiáramos el 107 para meter el interés legítimo. Porque si no, no íbamos a dar la orden, o no se iba a dar la orden de cambien su forma de actuar, su forma de operar, su forma de interpretar. Y eso fue lo que hace el artículo primero. Cambien su forma de pensar. Vean la Constitución de manera más viva. No la vean como artículos para los cuales hacer interpretaciones puntuales y puras glosas a pie de página, sino para resolver asuntos, para crear problemas que antes no había. Por tanto, crear litigios que antes no había. Y si lo sabremos los juzgadores de los últimos 20 años, que nos han puesto a prueba los litigantes con problemas que antes pues no se nos ni podían ocurrir. Entonces, creo que más o menos comparto mucho de lo que dice Rafa, de que es cuestión más viva, pero bueno, también creo que es muy importante el texto. Es muy importante siempre interpretar a partir del texto para que haya siempre una decisión compartida entre quien resuelve y la fuente desde la cual resuelve, que no sea pues nada más el arbitrio del juez. Muchísimas gracias, magistrado. Me gustaría seguir, pero aquí el público tiene una pregunta, y después sigo yo, que dice, la mutación constitucional depende de los jueces de sede ordinaria, al margen del papel relevante de la Suprema Corte, es decir, el mutaje es importante para la mutación, pero es posible cambiar esas células que van cambiando, como un paralelismo orgánico o de unidad que refiere el magistrado. Para usted, magistrado. Mira, cuando vemos la Constitución, como dice don Rafael, en el sentido de que esta es una cuestión de operación, una cuestión viva, una cuestión social que se está dando allí, que es verificable, pues sí, todos los que operan el sistema lo modifican. Siempre interpretar implica una modificación, pero también implica una identidad. Es una cuestión de analogía. Siempre hay algo en parte igual y en parte diferente. Siempre. Precisamente por eso se dieron esas interpretaciones que estamos hablando. Estas palabras que hemos mencionado, del 133 o del interés jurídico de personal directo, realmente admitían muchas formas de interpretar. De la misma forma que el artículo 19 constitucional, y esto fue, me parece, una muy interesante aportación del ministro Alcántara, la forma de interpretar el oficiosamente, o sea, este adverbio, sí daba para más cosas que nada más imponerla de manera automática. ¿Qué significa? Pues hay algo que es igual, la palabra oficioso, que es un adverbio, que está pegado al verbo rector, ordenará. Eso se mantiene igual. ¿Qué es diferente? Pues que se le podía dar o bien la interpretación o bien la dirección que le hemos dado de aplicar automáticamente la prisión preventiva, o entre otras más, la que propuso el ministro Alcántara, y que más o menos, por lo menos detecté otros 2 o 3 ministros que por ahí están moviendo por ese mismo lugar. Incluso parece que el mismo ministro Luis María parece que al final también podía haber algo sobre ese punto. Y creo que en todo caso, por allí podría haber un consenso. Yo estaba también respondiéndote a ti, César, de qué es lo que puede pasar de que resuelva
la Corte, parece que por ahí va. Y también creo que también va por ahí lo que puede hacer la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana, por ejemplo, cuando vio el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, que siempre se acusó de que la Corte Interamericana inaplicó la Constitución de Chile, no hizo eso. La Corte Interamericana, de hecho, utilizó un argumento de lex posterior, deroga legi anteriori. ¿Qué dijo? Tienes la norma que te permitía en la Constitución hacer un control previo de censura, una censura previa. Y después hubo una reforma en que metieron la libertad de expresión sin esa limitante. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Hazle caso a tu propia Constitución. Hazle caso a tu artículo posterior. ¿Por qué? Porque ley posterior aplica en vez de la anterior, ¿no? Algo así fue lo que dijo. Yo no recuerdo que la Corte Interamericana haya inaplicado ningún artículo de una Constitución de un Estado. Yo creo que por allí va a ir la condena a México, porque le hemos interpretado de prisión preventiva nada más por clasificación, cuando la propia Constitución te puede dar otra posibilidad. Entonces, y no solamente nosotros, o sea, no solamente la Suprema Corte de Justicia, que es a donde va la pregunta. De hecho, todos en su ámbito pueden hacer ese tipo de interpretaciones. Claro, mientras menos arriba de la escala, porque aquí sigue habiendo una escala jerárquica, estás más limitado. Tienes que cumplir jurisprudencias, tienes que pues, manejar más prudencia en ese ámbito. Sin embargo, eso no significa que no tenga una muy amplia facultad de resolver. De hecho, esta manera de ver el derecho de manera más viva, más un poquito como era en el antiguo régimen, y hasta Roma me iría, le da más posibilidad de resolver conforme a lo que sea más conveniente para el caso concreto al juez que está más cerca. Después de todo, la Convención Americana lo que establece, y también no solamente ese tratado, sino varios más, es el derecho al juez natural. Y el juez natural es el que está más cerca del conflicto. El juez natural no es el magistrado del tribunal colegiado. Ya estamos alejados. El juez natural es el que está ahí, en el foro, no sé, en Uruapan, en la ciudad de Oaxaca o en Puerto Escondido o donde sea, que está más cerca. Y que precisamente por estar más cerca debería estar en una situación más clara para entender cuál es el conflicto que realmente está allí y poder darle una resolución más acorde. Naturalmente buscando que sea también congruente con todo el sistema jurídico, ¿no? No es nada más, tengo ese poder y resuelvo lo que se me ocurre, ¿no? Pero ciertamente todos los operadores, y me incluyo también a los litigantes y a todos los que tienen que ver con esto, pues tienen mucho que decir al respecto. Al final de cuentas, lo que mencioné es que hay que tratar más que sea una cuestión de diálogos que una cuestión de jerarquías y de imposición de el que se asume a sí mismo como más fuerte respecto de otros. Muchísimas gracias, magistrado. Doctor Estrada, ¿tendrá usted algún comentario adicional? Pues en un ejemplo que le va a gustar a mi queridísimo Rogelio, es simple y llanamente resolver una antinomia, como dice García Amado. Él pone otros ejemplos, pero a ver la Constitución General de la República dice que somos una república representativa, democrática, federal, laica, y vamos a suponer que el siguiente artículo establece que esta república tendrá como jefe de Estado a la sucesión de Agustín de Iturbide, de la casa de Iturbide. No hay que resolver la antinomia porque está en la Constitución. Y bueno, puede parecer un ejemplo absurdo, pero no lo es tanto. La Constitución ha dicho, nuestra Constitución, que a un extranjero que consideres pernicioso sin audiencia, lo puede expulsar el Ejecutivo, sin garantizarle nada. No es contradictorio con otra serie de artículos de la propia Constitución en sede nacional.
La mutación no solo implica un cambio de interpretación, contestando a lo que preguntaba muy atingentemente la persona en el QIA. No, la mutación opera también cuando cambian las circunstancias. Hoy, en un México democrático, que se precia de ser un Estado constitucional de derecho, no se puede leer la Constitución como se leía en los años 30 del siglo pasado. Y pretender seguir haciendo eso es, en nombre del texto, olvidarnos del contexto. Y yo creo que eso, por desgracia, nos sigue pasando una y otra vez y nos aleja del ideal que nos hemos trazado como sociedad, en donde de nada sirve tener llenas las cárceles de presuntos inocentes, nada más para que hagamos de cuenta que se está cumpliendo con una labor supuesta de seguridad pública. Termino con esto. Se nos olvida que la Corte Interamericana ya nos dijo que reformemos nuestra Constitución. Como muy bien ha dicho el magistrado Alanís, no inaplica, no expulsa del sistema ningún precepto constitucional, pero ya nos dijo, y hace poco relativamente, Digna Ochoa, reforma tu Constitución para que tus órganos periciales sean autónomos. Lo dijo en el caso Barbados versus Boyd. Hay que reformar la Constitución de Barbados. No es dable. Y nos va a condenar por estarle mete y mete y mete mano todo el tiempo al principio de progresividad. Ese fetichismo constitucional, creo yo, ya dio de sí y nos hace mucho daño. Bueno, pues muchísimas gracias, señor director general. Ha sido un honor estar con ustedes. Bueno, nuestro anfitrión es don Rogelio, así que si nos hace los honores, por favor, magistrado. Bueno, estamos frente al director general que creo que por esta ocasión no podría yo fungir en ese lugar. Aunque estaba yo defendiendo las horizontalidades, ahorita me quiero plegar a la jerarquía. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos. Bueno, hoy ustedes, magistrado, también nos ayudó muchísimo comentando el tema. Da para mucho. Esperemos que cuando salga el nuevo proyecto de la Suprema Corte podamos contar otra vez con ustedes y podamos analizar qué es lo que va a resolver efectivamente y cuáles van a ser las consecuencias de ello, no solo a nivel de justicia penal, sino también de doctrina constitucional, que como acabamos de ver, hay mucha tela de dónde cortar al respecto. A nuestro público le queremos dar las gracias por estar con nosotros, recordarles que este programa es semanal y que a partir de esta segunda temporada en septiembre, pues se va a dividir un programa en materia civil, un programa en materia laboral, un programa en materia administrativa y un programa en materia penal. Cada uno va a tener un anfitrión. Empezamos con el magistrado Rogelio Alanis, que va a ser el anfitrión de nuestro programa en materia penal. No se lo pierdan, pueden checar toda nuestra programación en nuestra página de internet www.proderechoshumanos.org, también en nuestras redes sociales, Revista Tiempo de Derechos en Facebook, Derechos Tiempo en Twitter y en nuestro canal de YouTube Fundación Aguirre Sola Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, donde podrán ver este y todos los programas anteriores a partir de mañana, el de hoy. Queremos darle un reconocimiento a ambos, porque aunque son de la casa, siempre es grato contar con ustedes, siempre es motivo de gratitud, es necesario agradecerle su tiempo a pesar de sus múltiples ocupaciones. Entonces, doctor Rafael Estrada Mitchell, este es el reconocimiento que le entrega la Fundación por participar en nuestro programa de hoy, y magistrado Rogelio Alanis también en breve estará en sus pantallas el reconocimiento que le entregamos a usted, mismos que les haremos llegar de manera personal en el transcurso de los próximos días. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a nuestro querido público por acompañarnos el día de hoy y esperamos verlos la próxima semana. Muchísimas gracias.